Vilgax, el villano por excelencia en el que uno piensa cuando escucha Ben 10. Si el chico del reloj combatió con una enorme cantidad de enemigos, aquel que se viene a la mente cuando se pregunta por el némesis de Ben Tennyson, sin duda es este pulpo alienígena. No sabemos cómo fue exactamente que nació, si acaso fue por parto o si fue empollado por su madre. Sin embargo, lo que sí sabemos es que es un quimera sui generis proveniente de un planeta cuyo nombre original desconocemos, planeta el cual se encuentra en un extraño sistema planetario cerca de una grieta cósmica de la dimensión del proyector, razón por la cual también se le conoce como la frontera del vacío. Su nacimiento ocurrió varios siglos antes del presente de la serie, y la verdad no sabemos nada de cómo fue su niñez o de su vida de calamar mutante adolescente, pues cualquiera que supiera algo de los orígenes exactos de Vilgax ha sido exterminado hace mucho tiempo. Lo que nos hace ir a su juventud, quizás el equivalente de su raza a un humano en sus 20. Y durante ese tiempo se ganó la reputación de ser alguien ambicioso y desobediente, por lo que fue exiliado por las autoridades de su planeta natal a un rincón de la galaxia alejado de ellos, por lo que Vilgax se vio forzado a cruzar las estrellas del espacio a bordo de su nave, el Chimerian Hammer, únicamente acompañado por una tripulación de robots, pues la mayoría de seres vivos le tenía demasiado miedo como para servirle. Ahora la única reputación que tengo es de ambicioso desobediente, por lo que fui exiliado a este rincón del universo. Y así estuvo vagando por el universo durante varios años, hasta que en el año de 1773 para el planeta Tierra, Vilgax recibiría una llamada de ayuda mientras recorría el sistema planetario donde habitaba la raza humana, y su curiosidad le llevó a investigar aquella señal y a pisar por primera vez en su vida aquel mundo, donde se llevaría la enorme sorpresa de que aquella señal de ayuda fue enviada por un cronosapien de nombre Maltruan, el cual se había quedado varado en aquel planeta. Y después de un rápido chequeo del vehículo para ver si podía repararlo, ambos hicieron el trato de que, a cambio de que Vilgax reparara su carruaje, Maltruan le entregaría una poderosa bomba cronosapiana como pago por su ayuda. Sin embargo, no se esperaban que serían interrumpidos durante la reparación del carruaje de Maltruan, pues los robots de Vilgax que se encontraban haciendo guardia encontraron un par de sujetos que los estaban espiando. El primero era un hombre llamado George Washington, quien rápidamente se abalanzó contra los robots y comenzó a destruirlos, haciendo que el calamar se lanzara a enfrentarse a este enemigo, pero antes de poder lastimarlo, fue sorprendido al ser rodeado por un Quinneseleran, aunque Vilgax logró superarlo rápidamente cuando el velocista se distrajo momentáneamente. Pero la sorpresa no se detendría ahí, sino que este alienígena cambiaría a ser ahora un castor bigotón humanoide, sorprendiendo al pulpo con esta habilidad para transformarse en otras especies, y continuando con la pelea cuando el extraño moco verde que cubría al castor hizo que su bigote se convirtiera en dos enormes masas de fuego, enfrentándose otra vez contra el quimera y derrotándolo muy fácilmente. Y mientras el cronosapien que antes había ayudado se retiraba del campo de batalla, Vilgax también lo hizo, pero mientras el derrotado calamar se elevaba hacia el espacio, lograría ver que la transformación de su rival cambiante se agotó, cosa que lo hizo decidir que él iba a poseer aquel dispositivo de transformación algún día. Y ese fue el primero de muchos encuentros que Vilgax tendría con la organización de policías galácticos conocido como los Plomeros, y así pasarían muchos años más, y Vilgax cada vez iba haciendo más grande su lista de crímenes intergalácticos, ganando un renombre como un peligroso señor de la guerra. Y entre dichos crímenes se encuentra la ocasión en que contrató a Tetrax, un Petrosapien que en ese entonces trabajaba como un simple mercenario, trabajando para quienes le dieran la mejor paga, y la misión que Vilgax le dio fue robar un cristal sagrado de su planeta natal, Petropia, trabajo que Tetrax completó con éxito. Pero el hombre de cristal no se esperaba que el siguiente planeta que su jefe trataría de conquistar sería la misma Petropia, y cuando su gente se negó a sus exigencias, utilizó el poder del cristal que había robado para destruir ese planeta como un mensaje de aquellos que quisieran oponérsele, ocasionando así que Tetrax, con el corazón destruido, se apartara de él, buscando la redención a través de traicionar a su antiguo empleador y unirse a un equipo dedicado a detenerlo a toda costa. Pero esta situación no fue más que un cero a la izquierda para Vilgax, pues él continuó con sus conquistas y crímenes interestelares. Desconocemos la mayoría de estos, sin embargo, sabemos que además de Petropia, también destruyó al menos otros 4 planetas, sin mencionar que fue culpable de la creación de un agujero negro. Simplemente se volvió uno de los criminales más buscados del universo. Sin embargo, nunca sería el número 1, pues existía un pez mucho más gordo que él, tanto metafóricamente como de forma literal, pues la jefa criminal Mavridul también era famosa por sus innumerables delitos, con una reputación tan terrible que cualquiera que estuviera en su sano juicio estaría totalmente aterrado de ella.
En algún momento, estos dos criminales se encontrarían. No tenemos detalles de cómo se dio este encuentro, pero no terminó nada bien para Vilgax, pues después de ese encuentro, surgieron rumores de que Matt Riddle logró hacerlo llorar. Matt Riddle es buscada en 12 sistemas, expulsada de 27 más. Un rumor dice que una vez hizo llorar a Vilgax. A pesar de ser traumatizado por la señora Riddle, Vilgax siguió con su trayecto criminal, llegando a ser el enemigo número 1 de los plomeros, probablemente porque ellos también le tuvieran miedo a la doña. Y así continuaron pasando varios años, con Vilgax siendo un señor de la guerra temido por todo el universo, y enfrentándose una y otra vez contra los plomeros, hasta que finalmente apareció alguien que le hizo frente sin tenerle miedo. Un plomero novato que fue reclutado en la Tierra, un hombre llamado Maxwell Tennyson, con el cual se enfrentaría varias veces durante los finales de los 60 e inicios de los 70. Pero otra cosa igual de importante es que durante esta época se empezaron a escuchar rumores de una superarma de ADN, lo cual hizo que Vilgax recordara aquel enfrentamiento que tuvo hace más de un siglo, mandando varias ondas de reconocimiento a investigar todo sobre esa supuesta arma. Sin embargo, una de estas sondas enviadas por él terminó adentrándose en el sistema Anur y se estrelló contra el planeta de Anorfeitus, informando así al supremo Ectolor de la existencia de aquel artefacto, dispositivo conocido como el Omnitrix. De cualquier forma, Vilgax siguió con sus enfrentamientos contra los plomeros, hasta que llegó el día en el que tendría su encuentro final por un tiempo, pues por alguna razón, el calamar decidió robar ojivas nucleares de una base militar terrícola, pero su intento de robo sería frustrado por su némesis Max Tennyson, acompañado de su leal compañero Phil Billings, los cuales empezaron a pelear contra Vilgax y sus robots, y a pesar de que Vilgax logró tener una ventaja momentánea cuando tomó como rehén a Phil, Max fue más astuto, logrando desarmar a Vilgax para después pegarlo contra la ojiva nuclear que había sido activada por uno de sus propios robots, siendo lanzado así contra su propia nave y quedando en el epicentro de una enorme explosión. Sin embargo, Vilgax lograría sobrevivir a esto, posiblemente quedando muy mal herido, al punto de que quedó fuera del mapa por completo mientras pasaba el tiempo de su recuperación, y esta inactividad de su parte hizo que los plomeros le dieran por muerto por varias décadas, cosa que no pudo estar más equivocada. Y todo explotó. No más Vilgax. O eso creí. Hasta el día de hoy. Y así pasaron los años. Diría que más o menos entre 2 y 3 décadas, hasta que finalmente Vilgax se recuperó por completo. Y no solo eso, sino que dio con el aparato que había estado deseando durante poco más de 200 años, interceptando la nave que estaba transformando el Omnitrix, aquel transformador de ADN que utilizaba aquel guerrero que enfrentó cuando ayudó al Chronosapien. Y casualmente, aquella nave se dirigía al mismo planeta donde tuvo esa batalla. De cualquier forma, Vilgax atacó la nave para tratar de robar el artefacto, haciendo que sus robots lograran abordar en ella. Sin embargo, los escudos de su nave serían desactivados debido a la intervención de un visitante del futuro, haciendo que la nave que llevaba el Omnitrix contraatacara directamente contra el puente de comando del Chimeran Hammer, causando una explosión que otra vez dejaría gravemente herido al conquistador con tentáculos, mientras que el ansiado dispositivo sería enviado en una cápsula a la Tierra. Luego de la feroz batalla, Vilgax fue puesto en un tubo de regeneración mientras sus robots abordaban la nave enemiga para así investigarla, pero no encontraron nada, y cuando le reportaron de esto a Vilgax, obviamente este se molestó mucho. La batalla casi había reclamado su propia vida y era imposible que el Omnitrix no estuviera en dicha nave, pero sus robots rápidamente aclararían la situación, diciéndole que detectaron que el artefacto había sido expulsado y había caído en el planeta Tierra, así que el pulpo ordenó enviar varios robots para así rastrear y recuperar aquel dispositivo. Sin embargo, Vilgax no se esperaba que el reloj hubiera sido encontrado por un talentoso guerrero que fácilmente destruyó los robots que había enviado para recuperar el dispositivo, decidiendo que iba a colgar al entrometido en su pared de trofeos una vez que se enfrentara a él y le quitara el Omnitrix. Aunque él no sabía que ese supuesto guerrero en realidad era tan solo un niño humano de nombre Benjamin Kirby Tennyson, quien casualmente era el nieto del plomero que lo había derrotado hace décadas. Por el momento, Vilgax no podría buscar el Omnitrix en persona, pues se encontraba muy herido por los resultados de la batalla en el espacio, además de que su nave necesitaba varias reparaciones, por lo que necesitaría recurrir a métodos alternativos para así lograr su objetivo, contratando cazarrecompensas habilidosos y enviando más robots para recuperar el Omnitrix. Pero todos estos planes terminarían en fracaso tras fracaso.
Vilgax siguió monitoreando la actividad del portador del Omnitrix mediante las noticias terrestres, hasta que finalmente su cuerpo fue curado por completo, y además fue mejorado cibernéticamente, haciéndolo así mucho más alto y fuerte que antes. Y ya estando cansado de los fracasos de sus subordinados, él viajó a la Tierra para obtener el Omnitrix en persona, ordenando atacar una ciudad para así atraer al guerrero con el Omnitrix a salvar a la gente, plan que salió totalmente de maravilla. Y aunque Ben lo enfrentó utilizando a fuego y posteriormente insectoide, esto no fue suficiente, y Vilgax lo capturó. Aunque se llevó una enorme sorpresa al ver que el que le había causado tantos problemas era tan solo un niño humano. Y tras un primer intento fallido para quitarle el Omnitrix, Vilgax lo llevó a su nave, y allí le reveló sus planes con el Omnitrix, pues quería utilizar aquel artefacto para crear un enorme ejército y así conquistar el universo. Sin embargo, Max Tennyson nuevamente apareció en su camper volador para complicar los planes, ocasionando una sobrecarga que afectó al Omnitrix y provocó que Ben comenzara a cambiar de alienígena de forma aleatoria. Pero esto no significaba nada. Vilgax estaba totalmente decidido a cumplir su objetivo, enfrentándose a Max y teniéndolo a su merced para finalmente asesinarlo. Pero Ben lo apartó de su familia antes de que pudiera hacerlo, y así ambos cayeron al monte Rossmore, donde habría un enfrentamiento entre el implacable Vilgax y Ben con el Omnitrix sobrecargado, cambiando de alienígena constantemente. Pero no importaba lo que hiciera, Ben simplemente no era rival para Vilgax, logrando escapar de milagro cuando el reloj lo cambió a fantasmático. Pero eso no sería el final, pues Vilgax se encontró con la familia de Ben que había escapado de su nave y los utilizó como chantaje para así obligar a Ben a que se entregara a sus pies a cambio de que les perdonara la vida. Y a pesar de que el chico Tennyson lo hizo y Vilgax se lo volvió a llamar a la nave, el villano no sabía que Max había programado la autodestrucción del Chimeran Hammer, quedando atrapado en la explosión mientras Ben logró escapar de ella. Sin embargo, Vilgax todavía continuó con vida, pues intentó teletransportarse fuera de su nave antes de la enorme explosión, pero como resultado de todo el daño que había tenido, esto causó un mal funcionamiento en el transportador y Vilgax simplemente quedó congelado en el espacio. Y entonces quedó un tiempo flotando sin rumbo en la nada, hasta que fue encontrado por el megacrucero de gladiadores, luego de que este fuera conquistado por Kevin 11, otro enemigo de Ben que después de absorber el poder del Omnitrix había mutado en una amalgama de sus alienígenas. Y luego de tener un rápido enfrentamiento, estos dos decidieron formar una alianza para vengarse de Ben y quitarle el reloj, pero no contaban con que en ese tiempo, el chico había desbloqueado el control maestro del Omnitrix, y con esto logró tomarlos por sorpresa e incluso enfrentaría a ambos villanos al mismo tiempo con su constante cambio de alienígenas a voluntad. Así que Vilgax intentó aplicar otra vez la de poner a su familia en riesgo, pero en esta ocasión, Max Tennyson usaría el proyector para mandar a ambos villanos al vacío, aunque también lograrían llevarse a Ben con ellos. Pero a pesar de esta situación, Ben con el control maestro se las arreglaría para escapar de ambos villanos el tiempo suficiente para que su familia fuera a rescatarlo. Y a pesar de que los villanos lograron capturar a Gwen y así chantajear a Ben para que les entregara el Omnitrix, la niña logró engañarlos a ambos para así recuperar el reloj y escapar del vacío junto a Ben, dejando a Vilgax y a Kevin atrapados en aquella dimensión alterna. En algún momento, ambos villanos terminaron por tomar caminos separados, y mientras Kevin fue encontrado por los plomeros y llevado a prisión, Vilgax terminó vagando por su cuenta, hasta que logró escapar del vacío cuando se encontró por pura suerte con un portal que se abrió en algún planeta del universo, y después lograría secuestrar una nave para seguir con su búsqueda del Omnitrix. Sin embargo, tendría la sorpresa de que Tennyson estaba en el espacio, y sin entender por qué el chico habría salido de la Tierra, decidió comenzar a seguirlos, yendo primero a la prisión Incarcecon donde ellos habían ido, lugar donde rescató a Six Six, y luego lo siguió hasta las afueras del planeta Zenon, donde asedió la nave de Tetrax para poder tomar el Omnitrix. Y en dicho asedio, logró asesinar al piloto Gluto, pero aún así Ben se las podría arreglar para engañarlo y así expulsarlo de la nave. Pero esto solo aumentó la enorme ira de Vilgax contra Ben, por lo que después de reagruparse con sus tropas, mandó a traer a todo ese ejército de robots para una última batalla en dicho planeta. Aunque el Omnitrix fue desactivado para evitar que su modo de autodestrucción causara una explosión que destruiría todo el universo con él, el calamar decidió que entonces iba a secuestrar a Asmuth y lo iba a obligar a crearle un arma mucho más poderosa. Pero a pesar de que tenía toda la ventaja en ese combate, ya que su ejército superaba abismalmente en números a los héroes, el creador del Omnitrix reparó el dispositivo y le desbloquearía el ADN Tokusara a Ben. Y con esta nueva transformación, el chico hizo trizas a su ejército con mucha facilidad.
y al final de la batalla tomó a Vilgax y después lo arrojó al espacio lejano, así sumando otra derrota a su historial. Luego de algunos meses, Vilgax recuperaría su nave y haría otro intento para volver a atacar a los Tennyson, esta vez logrando secuestrar a Ben y entonces le mostraría sus mascotas. Un tipo de calamar de piel salvaje gelatinosa. Probablemente su plan era darles a Ben para que se lo comieran y luego recuperar el Omnitrix de sus restos. Pero el niño se liberó de esos amarres, luego se transformó en XLR8 y entonces terminó siendo atrapado por los calamares de Vilgax. No sabemos cómo es que terminó este enfrentamiento, pero posiblemente Ben haya terminado el combate utilizando Muy Grande y después volviendo a arrojar a Vilgax al espacio. Esto lo digo porque de otra forma tendríamos otro hueco argumental creado por Omniverse en la lista. Pero ese no es el tema principal ahora, así que continuemos. Y apenas lo pudimos vencer en el pasado. Solo teníamos 10 años, prima. ¿Cómo le ganarás a Vilgax sin Muy Grande? Es tu transformación más poderosa. Así lo venciste la última vez, ¿no es así? En este punto, es posible que Vilgax haya tenido una crisis existencial luego de estar flotando en el espacio por un tiempo indefinido, momento en el que decidió enfocar su mente en otras cosas, así que después de mucho tiempo regresó a su planeta natal, derrocando a sus gobernadores, volviéndose el rey y único gobernante del planeta. Y para marcar su época con broche de oro, le cambió el nombre a su planeta, nombrándolo ahora como Vilgaxia. Pasarían los años, y entonces Vilgax empezaría a escuchar rumores de una raza alienígena que estaba dispuesta a eliminar a todas las especies impuras del universo. Y ahora, como nuevo gobernante de Vilgaxia, debía proteger a su planeta, así que se preparó para la guerra si era necesario. Sin embargo, al final se enteró de que esta especie fue detenida por alguien de quien no había escuchado nada hace varios años, Ben Tennyson. El deseo de venganza y de tener el Omnitrix volvieron a él, así que decidió extender su propio imperio, empezando con la conquista de varios planetas utilizando el reto del conquistador del Código de Conducta Galáctico, un desafío que consistía en que los dos mejores guerreros de ambos mundos se enfrentaran entre sí en un combate, y si el retador gana, podía gobernar el mundo del guerrero derrotado. Y utilizando esta forma legal de conquistar mundos, Vilgax empezó la extensión de su imperio, y durante estas conquistas se encontraría con Siphon cuando el calamar alienígena conquistó su mundo, y este se ofreció como sirviente del gran conquistador. Vilgax continuó conquistando planetas uno tras otro, robando los poderes de los campeones que iba derrotando para incrementar su propio poder, y así fue hasta que llegó a TK, planeta donde derrotó fácilmente a los luchadores galácticos, y luego de derrotar a Ultimus y robarle sus poderes, finalmente decidió enfrentarse otra vez con Ben, así que entonces fue hacia la Tierra y lanzó el reto del conquistador. Y aunque al inicio Max junto a los chicos Amalgama trataron de detenerlo, Vilgax los derrotó a todos muy fácilmente, y después dio el aviso de que iba a regresar en una rotación de la Tierra para así enfrentarse con Ben, y que más valía que el héroe llegara a enfrentarlo. ¿Y si Ben 10 no viene? Pues ejerceré mi derecho legal y destruiré este despreciable planeta. El tiempo acordado pasó y Ben llegó a la batalla, utilizando a sus nuevos aliens para hacerle frente a su viejo enemigo, pero simplemente no era suficiente, pues ahora Vilgax tenía un guante que le ayudaba a atacar seres intangibles y era más fuerte que el humungosaurio crecido. Parecía que finalmente iba a derrotar a Ben de una vez por todas, pues tenía totalmente sometido al héroe aun cuando este estaba transformado en su alienígena más poderoso. Pero Gwen y Kevin llegaron a la zona de batalla, y con la ayuda de Muy Grande, quien antes se escapó del Omnitrix porque el tarado de Ben quiso hackearlo, lograron que Vilgax se alejara de Mungosaurio y así Ben pudiera absorber de nuevo al Tokustar, pero el Omnitrix lo terminó transformando en piedra. Y a pesar de que con sus rayos logró mandar a volar a Vilgax, el villano utilizó su espada para contrarrestar los ataques del Cristal Sapien, logrando acercarse lo suficiente a él y finalmente aplastó la cabeza de su enemigo, rompiéndolo en miles de pedazos y aparentemente acabando con su vida. Sin embargo, cuando Vilgax está a punto de tomar el Omnitrix, el aparato reúne los restos de piedra y revive a Ben transformándolo en diamante. Y a pesar de que Vilgax era estúpidamente más fuerte que hace 5 años, época cuando ya tenía la fuerza para acabar con Diamante, el poder del guion hizo que Vilgax fuera débil por 10.000 a los cristales de Petrosapien. Entonces Ben lo derrotó muy fácilmente y lo amenazó diciéndole que sus únicas opciones eran chuparle la o rendirse. Así que Pulpancio, totalmente herido, derrotado, humillado, liposuccionado y casi eligió rendirse. Así que en consecuencia, y de acuerdo con el Código de Conducta Galáctico, el calamar se vio obligado a abandonar la Tierra con su ejército y nunca regresar.
así que termina aceptando su derrota a regañadientes, pero promete vengarse de Ben de una u otra forma. Tiempo después, mientras buscaba la forma para derrotar a Ben de una vez por todas, Vilgax atacó una prisión cercana a un sol donde tenían prisionero a Susker, a quien ayudó a escapar a cambio de que este le dijera los secretos del Omnitrix. Y el Ectonurita aceptaría el trato y le hablaría de un planeta lejano llamado Primus. Sin embargo, una vez fuera de prisión, el fantasma traicionó al calamar e invadió su mundo natal, Vilgaxia, empezando a conquistarlo al poseer a la mayoría de sus habitantes y convertirlos en Ectonuritas que le servirían. Vilgax en un inicio combatió contra la invasión por su cuenta, pero esto fue en vano. Al final tuvo que escapar y se dirigió a la Tierra para pedirle ayuda a Ben Tennyson y sus amigos. Al escuchar la situación, los héroes decidieron ayudarlo, y luego de varios inconvenientes, todos llegaron al castillo de Vilgax, donde el terror estaba quedándose por el momento y se encontraba planificando una invasión universal con su ejército de fantasmas. Entonces Ben se dejó poseer para absorber al Ectonuric en el Omnitrix nuevamente, logrando ese objetivo con éxito. Pero Ben no contaba con que Susker lograría adueñarse de su personalidad, lo que resultó en una batalla entre el equipo de Ben, Vilgax y el fantasma. Al final de la pelea, Vilgax pudo producir suficiente luz para debilitar a Susker cuando golpeó el sello de su salón principal, lo que le permitió a Ben tomar el control nuevamente y regresar a su forma humana, derrotando así al malvado emperador fantasmal. Y estando agradecido por su ayuda, Vilgax dejó ir a los héroes sin ningún truco, pero también se sentía victorioso al saber sobre el gran secreto del Omnitrix. Después de haber detenido al invasor del terror en su planeta natal, Vilgax se dirigió a atacar el planeta Primus, buscando la clave para vencer a Ben Tennyson, pero no contaba con que Asmund llamaría al Omnitrix para que éste le ayudara a defender el planeta, y así utilizar su creación para pelear al tú por tú contra Vilgax. Pero a pesar de su esfuerzo y de la intervención de Ben, Gwen y Kevin, que fueron teletransportados al planeta junto al Omnitrix, Vilgax derrotó a Asmund y le quitaría el reloj. Pero había un problema, y era que el dispositivo se había recalibrado desde la última vez que lo operó, así que Vilgax ya no sabía cómo utilizarlo, lo que le obligaría a pedirle a Ben que le enseñara a usarlo a cambio de la vida de sus amigos, pues antes cuando los derrotó los tomó como prisioneros. Y a pesar de la negativa de sus aliados ante esto, Ben activó el Omnitrix y convirtió a Vilgax en el alienígena Goop, pero esto era solo un plan de Ben para recuperar el Omnitrix, pues con su agilidad tomó el proyector antigravedad del alienígena para entonces apagarlo y dejar a Vilgax como un charco de slime totalmente inmóvil. Y con Vilgax inmovilizado, Ben le sacó el Omnitrix de su pecho, haciendo que todo vuelva a la normalidad. Inmediatamente se transformó en Cannonball para entonces enfrentarse a Vilgax y terminar por arrojarlo a la corriente Codon. Pero ya que en la corriente Codon es donde se almacenaba toda la base de datos de ADN del Omnitrix, este acto hizo que Vilgax se mezclara con el ADN Tokustar, pero Ben a su vez se transformaría en muy grande. Y luego de una rápida pelea, Ben arrojó a Vilgax al espacio, derrotándolo de la misma forma que la primera vez que Ben utilizó este alienígena. Y gracias a que el efecto de la mezcla de ADN Codon no era permanente, Vilgax regresaría a tener su tamaño normal después de un tiempo. Es bastante probable que después de esto, Vilgax regresara a su castillo en Vilgaxia, y ahí se quedaría por algunos días, hasta que sorpresivamente Tetrax aparece en sus dominios para robar el cristal que antes le había dado, pues el Petrosapien había descubierto la verdadera función de dicho cristal. Así que decidió recuperarlo para después ir a la Tierra y mezclarlo con la transformación Crystal Sapien de Ben, para que así este alienígena pudiera utilizar el poder del cristal para reconstruir por completo Petropia y a su gente. Obviamente, Vilgax se enojó bastante porque le robaron el cristal, así que persiguió a Tetrax hasta la Tierra, llegando justo después de que este le hubiera entregado el cristal a su guardián y este se fuera para poder rearmar el planeta destruido. Y el calamar exigió que le devolvieran el cristal, enfrentándose otra vez a nuestros héroes, y gracias a un pequeño descuido de Kevin, Vilgax terminó enterándose de lo que estaba pasando. Así que viajó hasta los restos de Petropia, donde se enfrentó con el Crystal Sapien, cuyo verdadero nombre era Sugilite, y empezó a pelear contra él para finalmente arrancarle el cristal de su cabeza. Pero cuando se lo arrebató, los héroes llegaron al recién reconstruido planeta, y aunque Vilgax quiso utilizar el poder del cristal para así destruirlos, solamente logró congelar a Tetrax en algún tipo de roca rojiza, y entonces sintió que ese cristal ya se había quedado sin energía y no tenía ningún poder que pudiera servirle, así que totalmente molesto y decepcionado, lo tiró como si fuera una baratija inservible, y se fue volando otra vez hacia Vilgaxia. Pero por desgracia para él, esta vez se enfrentó contra un Ben que había pescado un resfriado,
y Vilgax se terminó contagiando de la enfermedad de su enemigo. Tengo poquitos.